David Alaba acusa al Real Madrid de ingratitud, mientras Tomás Araujo ya tendría un acuerdo con el club blanco. Lo que está haciendo el Real Madrid es lo correcto. Pero vamos por partes. Empezamos por David Alaba. El central austríaco, que en su momento llegó como un fichaje de jerarquía, como un líder para la defensa, como un jugador capaz de aportar experiencia y carácter en los momentos más complicados, hoy se encuentra en una situación completamente distinta. Y no solo en lo deportivo, sino también en lo emocional. Según informaciones cercanas a su entorno, Alaba se siente dolido. Se siente desplazado. Cree que el club no está valorando lo que ha dado. Incluso ha llegado a trasladar a personas de su círculo que percibe una falta de reconocimiento, una especie de ingratitud por parte del Real Madrid. Y aquí es donde yo quiero detenerme contigo, madridista, porque este punto es importante. Entiendo que un jugador quiera sentirse valorado. Entiendo que, después de años compitiendo al máximo nivel, uno espere cierto respaldo. Pero también hay que entender dónde estamos. Esto es el Real Madrid. Aquí la exigencia no baja nunca. Aquí no se juega por lo que hiciste hace 2 temporadas. Aquí no se mantiene a un jugador por respeto a su trayectoria. Aquí cada minuto en el campo se gana con rendimiento. Y si somos honestos, si dejamos a un lado los nombres y analizamos lo que vemos en el terreno de juego, la realidad es clara. Alaba ya no está al nivel que el Real Madrid necesita para competir por todo. No es una cuestión de actitud. No es una cuestión de compromiso. Es una cuestión de rendimiento puro y duro. El fútbol no perdona. El tiempo no perdona. Y el Real Madrid, mucho menos. Por eso, cuando se habla de ingratitud, yo no lo veo así. El club ha sido paciente. Ha sido respetuoso. Ha dado oportunidades. Ha acompañado al jugador en momentos complicados. Pero llega un punto donde hay que tomar decisiones pensando en el equipo, no en las emociones. Y ese punto, madridistas, ha llegado. Alaba no va a renovar. Esa es la realidad que se empieza a imponer en los despachos. Y su salida no es un castigo. Es una consecuencia lógica dentro de un proceso de renovación que el club considera necesario. Porque mientras una etapa se cierra, otra está a punto de comenzar. Y aquí es donde entra el nombre que está generando ilusión, expectativa y, en mi opinión, muchísima esperanza: Tomás Araujo. Atención a esto, porque no estamos hablando de un simple seguimiento. No estamos ante el típico nombre que aparece en una lista interminable de posibles fichajes. No. Según fuentes muy fiables en Portugal, el acuerdo entre Tomás Araujo y el Real Madrid ya estaría cerrado a nivel personal. Repito, acuerdo con el jugador. Esto significa que Araujo ya habría dado el sí. Ya habría tomado la decisión de vestir la camiseta blanca. Ya habría entendido que su futuro pasa por el Santiago Bernabéu. Y esto, madridistas, es un paso gigantesco. Porque cuando un jugador joven, con proyección, con mercado en toda Europa, decide apostar por el Real Madrid, no lo hace por casualidad. Lo hace porque ve un proyecto. Porque siente que puede crecer. Porque entiende que este es el lugar donde puede convertirse en un jugador de época. Y aquí es donde yo me posiciono claramente. Yo quiero a Tomás Araujo en el Real Madrid. Lo quiero porque encaja en todo lo que el club necesita ahora mismo. Un central de 23 años que ha tenido una evolución impresionante en Portugal. Que ha jugado con personalidad. Que ha demostrado una madurez táctica que no es normal para su edad. Que no se esconde en los partidos importantes. Un defensor que va bien al corte, que domina el juego aéreo, que tiene capacidad para anticipar, que sabe salir con el balón controlado y que, además, entiende el juego. Pero hay algo que para mí es incluso más importante que todo eso. Su mentalidad. Porque Araujo no es un jugador que se desconecta. No es un jugador irregular. No es un futbolista que vive de chispazos. Es constante. Es disciplinado. Es fiable. Y eso, madridistas, en una defensa, es oro. Especialmente en un equipo como el Real Madrid, donde cada error se paga caro, donde cada desajuste puede costar un título. Ahora bien, no se trata solo de lo que es hoy. Se trata de lo que puede llegar a ser. Porque el Real Madrid no ficha solo para el presente. Ficha para construir el futuro. Y en ese futuro, Araujo puede convertirse en un pilar fundamental. Un líder silencioso. Un mariscal de la defensa. Un jugador que marque una época. Pero hay más. Porque su perfil no solo aporta seguridad defensiva. También aporta soluciones tácticas. Puede jugar como central,
pero también puede adaptarse al lateral derecho. Y esto, en un equipo que compite en múltiples competiciones, que necesita rotaciones constantes, que no puede permitirse depender de un solo jugador por posición, es una ventaja enorme. Polivalencia real. Rendimiento inmediato. Proyección a largo plazo. Es exactamente el tipo de fichaje que define la política deportiva del Real Madrid en los últimos años. Y aquí es donde te vuelvo a hacer una pregunta, madridista. ¿No es este el tipo de jugador que queremos ver con nuestra camiseta? Joven, con hambre, con talento, con disciplina y con mentalidad ganadora. Porque si la respuesta es sí, entonces lo que está haciendo el club tiene todo el sentido del mundo. Pero no te vayas, porque esto no termina aquí. Porque en la siguiente parte vamos a entrar todavía más en profundidad. Vamos a analizar cómo encajaría Tomás Araujo dentro del sistema del Real Madrid, cómo podría formar pareja con nombres como Militao o Rudiger, qué impacto tendría desde el primer día y por qué su llegada no es solo una buena noticia, sino una declaración de intenciones. Y atención, porque hay un factor relacionado con el banquillo y con la estructura del equipo que puede potenciar todavía más su fichaje, y que puede cambiar por completo el rumbo de la próxima temporada. Y ese factor del que te hablaba, madridista, es el que puede terminar de convertir la llegada de Tomás Araujo en un movimiento absolutamente estratégico. Porque no estamos hablando solo de un fichaje individual, no estamos hablando de cubrir una baja puntual. Estamos hablando de cómo encaja una pieza dentro de una estructura completa que el Real Madrid está rediseñando desde la base. Y aquí es donde todo empieza a tener aún más sentido. Porque el club no está actuando por impulso. Está siguiendo una hoja de ruta muy clara: rejuvenecer la defensa sin perder competitividad, construir una línea sólida que pueda sostener al equipo durante los próximos años y evitar los errores de planificación que en temporadas anteriores han dejado al equipo expuesto en momentos clave. Y en ese contexto, la figura de Tomás Araujo encaja como un guante. Te lo explico. El Real Madrid cuenta con nombres importantes en defensa. Jugadores contrastados, con experiencia, con jerarquía. Pero también es cierto que el paso del tiempo, las lesiones y la irregularidad han dejado al equipo en una situación donde necesita equilibrio. Necesita energía. Necesita continuidad. Y eso es exactamente lo que puede aportar Araujo desde el primer día. Porque no es un jugador que necesite un proceso largo de adaptación. No es un futbolista que llegue para aprender durante 2 o 3 temporadas. Llega con ritmo competitivo, con confianza, con partidos importantes en las piernas y con una mentalidad que le permite asumir responsabilidades sin miedo. Ahora bien, vamos a lo táctico, porque aquí es donde muchos se van a sorprender. Araujo no es solo un central clásico. No es únicamente un defensor que despeja balones y gana duelos. Es un jugador que entiende el juego moderno, que sabe cuándo salir, cuándo temporizar, cuándo anticipar, que tiene lectura, que tiene pausa, que tiene salida limpia desde atrás. Y esto, madridistas, es clave. Porque el fútbol actual exige centrales que no solo defiendan, sino que también construyan. Que sean el primer paso en la jugada ofensiva. Que den seguridad con el balón. Que no se escondan cuando el equipo necesita iniciar desde atrás. Y Araujo cumple con todo eso. Ahora imagina esto por un momento. Una pareja defensiva con Militao, combinando potencia y agresividad con inteligencia táctica. O una rotación con Rudiger, aportando frescura y manteniendo el nivel competitivo en cada partido. Incluso la posibilidad de verlo ocupar el lateral derecho en determinados contextos, dando equilibrio cuando el equipo necesita cerrar espacios o reforzar la defensa en partidos exigentes. Eso no es solo profundidad de plantilla. Eso es calidad estructural. Eso es planificación inteligente. Y aquí es donde quiero detenerme en algo que muchos pasan por alto: la mentalidad. Porque puedes tener talento, puedes tener físico, puedes tener técnica, pero si no tienes la mentalidad adecuada, en el Real Madrid no sobrevives. Y todo lo que llega desde Portugal apunta en la misma dirección. Araujo es un profesional ejemplar. Comprometido, concentrado, disciplinado. Un jugador que entiende su rol, que trabaja en silencio y que responde en el campo. Ese tipo de perfil, madridistas, es el que construye equipos campeones. No hace ruido. No genera conflictos. Rinde. Y eso es lo que necesita el Real Madrid en este momento. Ahora bien, no todo depende solo del jugador. Hay otro elemento que puede potenciar aún más su llegada: el contexto del banquillo. Porque dependiendo del entrenador que llegue, el papel de Araujo puede multiplicarse. Si el nuevo técnico apuesta por una defensa sólida, organizada, con líneas compactas y transiciones rápidas,
Araujo tiene todas las condiciones para convertirse en una pieza clave desde el inicio. Si el equipo busca presión alta, anticipación y agresividad en campo rival, su capacidad para leer el juego y corregir espacios lo hace todavía más valioso. Es decir, no es un fichaje condicionado por un sistema. Es un fichaje que se adapta a varios sistemas. Y eso, en el fútbol actual, es una ventaja competitiva enorme. Ahora volvemos al punto emocional, porque también hay que hablar de lo que significa este movimiento para el madridismo. Porque después de años donde la defensa ha generado dudas, donde ha habido momentos de fragilidad, donde el equipo ha tenido que reinventarse sobre la marcha, ver que el club actúa, que se adelanta, que asegura talento joven antes de que explote definitivamente, genera ilusión. Genera confianza. Genera esa sensación de que el Real Madrid vuelve a tomar el control. Y yo, personalmente, lo veo así. Veo en Tomás Araujo una apuesta segura. No porque sea una estrella mediática. No porque venga con titulares rimbombantes. Sino porque reúne todo lo que un defensor del Real Madrid necesita: nivel, mentalidad y proyección. Por eso lo digo sin dudas. Quiero este fichaje. Creo en este fichaje. Y creo que puede ser una de las decisiones más acertadas de este mercado. Ahora te toca a ti, madridista. Quiero saber qué piensas. ¿Te ilusiona la llegada de Tomás Araujo? ¿Crees que puede convertirse en el líder de la defensa en los próximos años? ¿O piensas que el club debería apostar por otro perfil? Déjalo en los comentarios, porque este debate es clave para entender hacia dónde va el Real Madrid. Y si has llegado hasta aquí, apoya este contenido con un buen like, suscríbete ahora mismo al Madridista para no perderte ninguna noticia del club más grande del mundo y activa la notificación que está apareciendo en pantalla. Porque lo que viene para el Real Madrid promete ser enorme.